Gracias, Carlos. Hemos estado revisando la Biblia. Bueno, ya sabemos toda la dinámica que hemos estado teniendo estos últimos meses, este último par de meses, tratando de entender la Biblia en su contexto amplio para poder ver de qué se trata la historia principal, la historia de redención, la historia de Cristo, la historia de salvación, del pecado del hombre, de la caída, de la muerte, de la salvación. Por ahí me recuerdo de un término que les he mencionado en otras ocasiones, que inventó Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, que él inventó un término que se llama eucatástrofe, que es que cuando va a suceder una catástrofe, justo antes aparece una situación de la nada que viene a rescatar toda la escena. Eso es muy aplicado en películas y en novelas, pero Tolkien lo empieza a aplicar también a Cristo y dice: cuando la humanidad estaba directa a ir hacia la muerte, viene Cristo, aparece en escena Jesús y rescata la situación. Me acuerdo que algo así estaba viendo en la película de Toy Story, no me acuerdo cuál película es, pero hay una película donde están, al final están, alguien me va a decir si es la 2, la 3, no sé cuál, es la 3, donde están al final unos, no sé si se van a morir o algo así, ¿verdad? Y ya están como que por morirse. Yo me acuerdo estar viendo esa parte y no me acuerdo qué pasó, pero supongo que no se murieron, ¿verdad? Sí se mueren, no se mueren. Algo pasa, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Y bueno, ese es eucatástrofe. Cuando parece que no había solución, cuando parece que no había hacia dónde ir, aparece de la nada una situación. Y Tolkien aplica esta situación en dos partes con respecto a la historia bíblica. Dice: en primer lugar, la humanidad iba hacia la condenación eterna y aparece Cristo y rescata al último. Pero luego dice: hay otra pequeña catástrofe, cuando Cristo de pronto lleva su vida, presenta el reino de Dios, sana a los enfermos y luego va a la cruz y muere. Y luego, eucatástrofe, aparece la resurrección. Una vez más, lo que no se esperaba, aparece Cristo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer estos 2 meses, tratando de encontrar la historia de Jesús a través de la Biblia. Y es un año difícil porque no estamos poniéndonos necesariamente como el centro de la historia bíblica, sino que estamos tratando de conocer el panorama o el contexto amplio, para entonces sí podernos ver reflejados ahí mismo dentro de la historia que se menciona. Hemos estado ya estudiando, vimos el Pentateuco. La semana pasada nos estuvo compartiendo Alisa acerca del libro de los jueces. Muy fuerte estuvo el libro de los jueces, también tengo que decirlo. Mucho se habló del pecado y espero que haya hablado a nuestros corazones. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Ruth. Y para ver este libro quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Ruth. Es un libro pequeño con un final muy interesante, pero los que no conozcan, vamos a leer nada más el primer capítulo, todo el capítulo. Son varios versos, 22 versos. Para los que no han leído la Biblia en todo el mes, pues esto ya viene a salvar un poquito el mes de febrero. El que vayamos a leer el capítulo le salva el mes de febrero. Ruth y Noemí. Dice verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hay varias cosas interesantes que tenemos que notar en todo este contexto del libro de Ruth. Número 1 es que el libro de Ruth se encuentra posicionado en el periodo de los jueces. El periodo de los jueces, para este tiempo todavía tenemos que entender que había un pensamiento, una teología que hemos venido repitiendo a lo largo de mucho tiempo, una teología deuteronomista. Es decir, si yo obedezco, si yo hago bien, me tiene que ir bien. Voy a tener muchos hijos, el fruto de mis graneros va a ser abundante, voy a tener salud, voy a tener larga vida, y voy a morir de manera en paz, ¿no? Por eso es que cuando vemos que Noemí está hablando acerca de la situación de la cual había regresado a la tierra, a Belén, a la tierra del pan, a la tierra donde Dios estaba haciendo algo, ella está diciendo: porque Dios se puso en contra mía, porque Dios dio testimonio en contra mía. El entendimiento de Noemí estaba posicionado bajo esta teología específicamente. Tenemos que hacer este contraste. Esto es algo que es fundamento de nuestra interpretación, y lo repito cada vez que puedo. Tenemos que hacer un contraste entre la interpretación del Antiguo Testamento y la interpretación del Nuevo, como 2 lugares en los cuales hay una revelación. En uno hay una revelación parcial de Dios, y en el otro hay una revelación completa de Dios. En el Nuevo Testamento Cristo está manifestado de manera completa, el plan de Dios está manifestado de manera completa y concreta, y en el Antiguo Testamento estaban viendo todavía como por espejo, como por una nube, las situaciones que estaban pasando. Entonces su interpretación de las cosas era distinta. Lo he repetido en varias ocasiones: no hagamos teología del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene la intención de ser una serie de libros doctrinales. No es doctrina. Nosotros encontramos la plenitud de la revelación a partir del Nuevo Testamento, y entonces sí encontramos fundamento en el Antiguo, no podemos desecharlo para nada, por eso lo estamos estudiando. Pero a lo que voy es que
Si una persona está pasando por una situación difícil y de pronto lee el libro de Ruth y el capítulo 1 y va a decir, es que Jehová está en contra mía y es testimonio en contra mía, entonces va a decir, pues qué esperanza tengo. Y el Nuevo Testamento nos dice es que la paz vino a través de Cristo precisamente. Es decir, la revelación que tiene Noemí es una revelación parcial del plan de Dios. De paso lo digo para que cuando vayamos al Antiguo Testamento tengamos en claro el lugar que ocupa el Antiguo Testamento dentro de la revelación de Dios. Número 2, el tema importante aquí en el libro de Ruth que debemos de considerar es la tierra a la cual se mudó Noemí y su esposo en un principio. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde? A Moab. En un principio se van a Moab. Moab era una tierra bastante controvertida, como podríamos equipararla a Nínive. ¿Se acuerdan cuando Jonás va a Nínive, que Dios le dice, vete a Nínive a predicar? Los de Nínive precisamente tenían una guerra bastante fuerte contra la nación de Israel. Eran parte de la nación siria o del imperio sirio, y era una nación muy fuerte y muy atroz, que mataba, que asesinaba. Hay algunas historias que se cuentan ahí en registros que aparecen de la época, donde se cuentan las torturas de las personas de los asirios, no de los sirios, perdón, de los asirios. Y las torturas eran terribles en contra de los otros pueblos. A ellos es a quien Dios le dice a Jonás, ve y predícales porque voy a mandarles salvación. Por eso Jonás no quería ir, porque tenían pleito. Lo mismo pasa con las samaritanas. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4 cuando Jesús va al pozo de Jacob y se encuentra con una mujer y le dice, oye Jesús, ¿dónde se ha de adorar? ¿En aquel monte o en este monte? Los samaritanos eran otra nación corrompida, con una religión corrompida, mezclada entre dioses paganos y entre judaísmo, y tenían un montón de impurezas que para los judíos les resultaban conflictivas. Entonces Moab ocurre lo mismo. Moab era una nación bastante con mala reputación. Vamos a ver el origen de la nación de Moab o de los moabitas en Génesis capítulo 19. Génesis 19 verso 30 dice, después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras tal como se acostumbra, así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos. Échate esa, o sea, vamos a emborracharlo a nuestro papá, vamos a acostarnos con él para poder tener hijos. Dentro de esta mentalidad sumamente pecaminosa, una mentalidad bastante torcida, empieza a gestarse la nación de Moab. Más adelante, verso 35, esta noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él. Perdón, verso 33, esa misma noche le dieron vino a su padre y la mayor se acostó con él, pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él, así las 2 tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él, pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo al que llamó como Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo que llamó Ben-Ammi, que fue el padre de los actuales amonitas. La nación de Moab tenía esta historia, tenía esta carga moral que venía persiguiéndoles, y era así como si de alguna manera los pueblos que estaban alrededor de los moabitas constantemente los recordaban como aquellos que habían nacido de una situación incestuosa, pecaminosa, totalmente aberrante delante de Dios, y de ahí nació el pueblo de Moab. Entonces, cuando estamos pensando en Ruth, es un error que inmediatamente asumamos que era una persona cristianita, medianamente pentecostal, no mucho, porque luego también tenemos medianamente pentecostal, que va a la iglesia, que a lo mejor diezma y que ayuda con el ministerio de los niños. No,
Ruth venía de un pueblo que tenía una muy mala reputación y no necesariamente tenía ella toda la estructura religiosa que tenía su suegra Noemí, sino que Ruth traía sus propias ideas, su propia mentalidad, su propia religión, pero había algo que compartía con Ruth y es algo que debemos de considerarlo. Compartía humanidad con Noemí. Ruth y Noemí compartían el que en las dos existía el sello de creación de Dios. Menciono esto porque tenemos que ir más profundo con relación a únicamente la región o el color de la piel o su sexo o su religión. Había humanidad en ella, era un ser humano. Citando, como ya lo he hecho en otras ocasiones, aquel padre de la iglesia, un filósofo griego que decía: por cuanto, ¿se acuerdan? Por cuanto soy humano, nada humano me es ajeno. Y un padre de la iglesia dijo: por cuanto soy cristiano, nada humano me es ajeno. Es decir, cuanto más siendo cristiano, lo humano me pertenece y tengo pertinencia en ello. Ruth no solamente era una mujer de otro pueblo, sino que era una mujer con una noción de lo que era bueno. En su corazón, en su mente había algo que podemos atribuírselo únicamente a Dios, que es donde caemos muchas veces en el conflicto de atribuirle a Dios lo que es de la iglesia y atribuirle al diablo lo que está fuera de la iglesia, como si el diablo fuera más Dios que Dios mismo. Y ese es un grave error. Como decíamos, citábamos a John Stott del otro día: Dios es Dios de lo secular y de lo religioso, de lo que pasa el domingo como de lo que pasa de lunes a sábado, de lo que pasa en la iglesia como de lo que pasa ahí en la sierra donde andan los Bensori, donde andan los Víctor y Cintia y Huicho y los de... Dios es tan Dios en todos lugares, tanto de la música. Ayer estaba viendo unos videos de un pastor de Ensenada y hace videos de preguntas así como que las típicas preguntas que salen en nuestro contexto, y hace una serie de 5 preguntas, las 5 preguntas más votadas o algo así, que son las más típicas. ¿Qué hay de tomar? No, agua, vino, cerveza. ¿Qué hay de la mujer en el ministerio? Del diezmo, de los tatuajes, y no me acuerdo qué, algo así, 5, 6, 7 preguntas. Y a mi punto de vista las contesta bastante bien, pero dije: qué valiente, porque explica el tema de los tatuajes que salió el otro día en una de las células, y da la misma explicación que yo daba exactamente. Es un principio, la prohibición está en el Antiguo Testamento, pero por rebeldía a lo mejor no lo deberes de hacer, pero por testimonio para los demás no lo deberías de hacer, pero no es, en sí mismo no es un pecado. Habla con citas bíblicas. Luego le preguntan sobre el vino: ¿qué opinas de tomar vino? Bueno, Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, el Antiguo Testamento habla de vino. Bueno, todo esto. Y dije: qué valiente, porque en los comentarios lo hacen garras, lo destrozan totalmente. Le ponen: qué cristiano tan liviano, así lo puso uno. Pues supuesto, entre comillas, pastor, es un pastor reconocido. Pero somos tan prontos en convertirnos en seccionar a Dios, y creo que es una manifestación de nuestro propio pensamiento sectario, en que decimos: si Dios no es de esta manera, si Dios no está operando dentro de los límites de mi propia religión o de mis propios conceptos espirituales, entonces aquello es totalmente satánico. Como aquel ejemplo que pobrecita de ella, nunca se me va a olvidar lo que mencionó, y es una amiga mía, pero mencionó en Facebook aquellos que rescataban animales. Pero es que esa no es una misericordia que venga de Dios, porque ese ministerio de rescate de animales no es cristiano, decía ella. Entonces no debemos de ayudarlos. Yo digo: misericordia es misericordia, amor es amor. Solamente hay una fuente de amor, si no, no es amor. No podemos decir misericordia mundana, misericordia de Dios, amor divino y amor mundano. Debemos decir: de Dios provienen todas las cosas, y bueno, el ser humano hace bueno o mal uso de esa misericordia o de ese amor, pero Dios es la fuente de todo lo bueno. Entonces, cuando estamos pensando en Ruth, debemos de entender este principio. En Ruth existía todavía esa semejanza a su creador.
aunque no fuera de la religión judía, existe una semejanza. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones y lo tomamos con toda madurez, pero entender exactamente de lo que estamos hablando correctamente. El año pasado que tuvimos las conferencias Logos, uno de los oradores dijo: en el mundo cada vez veo más gente no cristiana que se parece a Cristo y más gente cristiana que no se parece a Él. Y yo cuando la oí dije: Dios, yo volteé hacia atrás, dije: a ver, ¿quién vino a esta conferencia? Porque nos van a apedrear ahorita. Y yo estaba volteando por todos lados a ver quién hacía caras. Lo dijo él con mucho conocimiento, pero su punto era precisamente a eso. Cuando Cristo está en el lugar, empiezas tú a manifestar que eres como Él. Y cuando, como dice Pablo a los romanos, la ley es puesta en nuestros corazones, es decir, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y a veces la religión o la mala doctrina, la mala enseñanza de Cristo nubla esos mismos pensamientos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso les he dicho en otras ocasiones, la gente de afuera de la iglesia en ocasiones tiene una mejor perspectiva de lo que es bueno que los que estamos dentro de la iglesia, porque ellos por naturaleza perciben lo que es bueno y lo que es malo también. Algunos se niegan, ¿verdad? Pero estamos hablando de que hay unos que dicen: si es pastor, ¿por qué hace eso? Si hay maldad, ¿por qué entonces no existe Dios? Porque en su corazón entienden que Dios por naturaleza debiera de ser bueno. Si hay un Dios, debiera de ser bueno. ¿Qué se los dice su corazón? No están diciendo: si hay un Dios y entonces pues es medio bueno y medio malo porque hay maldad en el mundo. No, ellos dicen: no hay Dios porque mira lo que está pasando en el mundo. Es decir, dentro de su corazón esperan que Dios sea de alguna manera y esperan que el cristiano sea de alguna manera. Por eso es que esperan de nosotros una forma de ser distinta. Y para los que no han escuchado este ejemplo también, hoy estoy repitiendo mucho porque sé que hay gente que se añade, pero los que ya tienen más tiempo nomás, perdónenme mi locura, como decía Pablo, ¿no? Aquel predicador que daba conferencias en iglesias y saliendo de la iglesia se iba al bar más cercano y le preguntaba: ¿hay una iglesia cercana? Sí, hay una iglesia cercana. ¿Y cómo son? Y el bartender le decía: uy, mira, estos vienen y se estacionan aquí. Y un día vinieron y me corrieron a toda la gente. Y un día nos dijeron que nos íbamos a ir al infierno. Y un día todo esto. U otros decían: son muy amables, hasta ganas dan de ir a la iglesia. Pero él decía, como un ritual, después de ir a la iglesia, cuando viajaba a otras ciudades, buscaba el lugar mundano más cercano y me metía a preguntar: ¿qué piensas de la iglesia? Y después de que ellos le decían todo el panorama, les preguntaba: ¿cómo debería de ser la iglesia entonces para ti? Entonces ellos se explayaban y decían: yo pienso que deberían de ayudar más a los pobres porque allá nada más están enriqueciendo. Y la gente de la iglesia justificamos con una mala teología nuestros pensamientos y decimos: bueno, es que Dios nos está enriqueciendo a nosotros. Y la gente del mundo dice: oye, como que la iglesia tiene mucho dinero, ¿no? Como que hay algo dentro de mí que me dice que ellos están mal y que este pensamiento está bien. Entonces, en ocasiones debemos bajarnos un poquito del escalón donde estamos y escuchar a las personas que están a nuestro alrededor y decir: ¿qué esperas de un cristiano? ¿Qué esperas de la iglesia? Háblame de lo que tu conciencia te está enseñando, de lo que tu conciencia te dice. Obviamente tenemos al Espíritu Santo y no estoy diciendo que todo lo que ellos digan vamos a tomarlo como si fuera un mandamiento, pero digo que seamos un poco más humildes y entendamos que la creación de Dios contiene una porción importante de Él mismo. De entrada, una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Esta mujer Ruth, a pesar de haber crecido en un contexto totalmente distinto, había algo que le decía: es mejor que te vayas con Noemí porque Dios está haciendo algo allá. Ella no entendía de judaísmo, no entendía de religión. No era judaísmo en ese entonces, todavía era posiblemente hebraísmo, pero no entendía de religión, entendía de lo que su corazón, su conciencia, su mente le decía de lo que era bueno y lo que era malo. Había algo dentro de ella. Entonces, esta región de los moabitas tenía una muy mala fama. En otra ocasión, Dios había prohibido al pueblo de Israel que se juntaran con las mujeres de los moabitas.
En otra ocasión Dios había sido muy claro y decirle: no te les pegues ni tantito porque les gusta el reggaetón, te van a llevar a las ferias a ver a Maluma, o te van a llevar a las ferias a ver a no sé, a Julián. Está romántico, alguien un poquito más malo, pero te van a llevar algo. No te juntes con ellas que son. Entonces toda esta situación nace de una desobediencia, de una situación difícil, en la cual ellos viajan hacia Moab. Noemí, su esposo, y sus hijos se casan con las moabitas. La intención de Dios era preservar precisamente a la nación de Israel, o al linaje de Cristo, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y nos damos cuenta un principio muy importante: cada vez que nosotros cometemos errores en nuestras vidas, o que el hombre es una mala administración de la creación, Dios tiene un plan de emergencia para hacer surgir algo más bello. Así es como explicamos nosotros. Cuando vamos a la cárcel es muy común. Cuando había un muchacho en la cárcel de menores que era testigo de Jehová, y era la segunda o tercera vez que estaba en la cárcel, tenía 16 años, y decía: yo le doy gracias a Dios porque no me acuerdo si había estado ahí él estaba ahí por asesinato, y era un tipo bien duro, bien duro. ¿Se acuerdan de alguien? ¿Le tocó a ustedes, de los que fueron? Tipo, un chavito muy duro. Yo le doy gracias a Dios por lo que hice, porque aquí lo encontré. Ahí un guardia testigo de Jehová le compartió una Biblia. Cuando nosotros íbamos, él estaba leyendo la Biblia de principio a fin, y era notable el avance que tenía de cada 15 días que íbamos. ¿Qué leíste ahora? Ahora voy en el libro tal, ahora voy en el libro tal. Y nos tocó, a principio de que empezamos a ir, hasta hace un mes que dejamos de ir, iba ya en el libro de Jeremías, y estaba estudiando la Biblia. Nosotros no pensamos que Dios provoque la maldad en él para después salvarlo. Nosotros no pensamos que Dios provocó a Adán y a Eva, o los programó para pecar, para que entonces viniera Cristo. Lo que sucede es que hay situaciones que hacemos mal, que Dios utiliza para bien. Sigue siendo nuestra responsabilidad la maldad que nosotros estamos cometiendo, pero Dios viene al rescate y produce cosas más hermosas, cosas más bellas. Eso había pasado con esta situación. Todo el libro de Ruth es un ver cómo cambia la moneda, cómo cambia la situación por la obra de Dios. Entonces los moabitas tenían esta característica. Vamos a la que sigue, Carlos, porfas. Lo podemos resumir en cuatro facetas el libro de Ruth. Número 1, está una decisión, y vamos a enfocarnos específicamente en Ruth y no en Noemí o en los demás personajes. Ruth tiene la decisión de ir a donde Dios estaba haciendo algo. Dice que había llegado el rumor hasta la tierra de Moab, y decía: Dios ha estado visitando a su pueblo. ¿Cuál Dios? Jehová específicamente está visitando a su pueblo. Ruth toma la decisión. Aquí es donde, como cristianos, pienso que en muchas ocasiones estamos de acuerdo con muchas cosas, pero tomamos pocas decisiones. Somos personas de pocas convicción. Les dije una vez, estaba viendo una predicación de un amigo pastor, y yo decía: qué bárbaro que cuando predica, es más, era yo, para no decir otra persona, qué mal. Cuando predica, qué bárbaro, qué convicción. Parece que realmente quiere salir a cambiar al mundo. Y luego después los que predicamos nos vamos a la casa y seguimos haciendo lo mismo. O sea, la convicción viene en un momento específico donde decimos: vamos a cambiar al mundo. Esta es la generación que ha de transformar a México. Vamos a erradicar la maldad, vamos a erradicar el pecado, vamos a hacer esto y lo otro. Y hablamos con tanta convicción. Y los evangélicos somos expertos predicadores para motivar a la gente, pero somos personas de poca acción. Salimos y luego nos vamos y seguimos con nuestra misma rutina. Pocas convicciones. Ahora lo estuvimos viendo con el tema de la semana pasada que predicó Alisa. Yo le estuve rebotando estas ideas con varios amigos, específicamente con el tema de la pornografía infantil. México, número 1 distribuidor de pornografía infantil en el mundo. Qué fuerte. Ya, se acabó la predicación, se acabó el tema.
ahora que estamos orando para el tema de Interceram y que les he platicado, hemos tenido reuniones con ellos, quieren donar un terreno para hacer algo ahí. Me decía Chuy, nuestro amigo misionero, decía, oye, es que ahora que andamos en todo este tema tratando de involucrarnos en cosas sociales, nos damos cuenta que los que tienen albergues de migrantes, los que trabajan con niños tarahumaras, los que están trabajando por la mujer, los que están trabajando por los derechos de los más necesitados, todos son católicos, me decía Chuy. Y los cristianos ayudamos, pero ¿dónde están las organizaciones que están cambiando la sociedad desde un contexto evangélico? ¿Dónde estamos aterrizando nuestras convicciones? Tengo la convicción de hacer algo por México. Y somos personas que oramos mucho y gracias a Dios por eso. No se trata de erradicar la oración, se trata de poner en práctica los principios de la oración y los principios de Cristo. Muy claro, Santiago les dice, no le digas a tu hermano, voy a estar orando por ti cuando te diga que tiene hambre. Voy a orar por ti, pero toma, aquí está un burrito de frijoles, aunque sea. Haz algo. Ten convicciones diferentes. Aterriza las convicciones para que puedan manifestarse de otra manera. Ruth toma la decisión clara, voy a dejar a mi parentela, voy a hacer lo que tengo que hacer. Un ejemplo muy claro es la familia Corral que están ahorita en China. Muy claramente, un día me acuerdo que ellos estuvieron viniendo aquí también y teníamos células y hablábamos, necesitamos hacer algo, sí necesitamos hacer algo. Y me acuerdo que Isra constantemente, sí, ya tengo que hacer algo, hasta que un día dijo, ya tengo que hacer algo. Ya tengo que activarme. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un montón de dinero? ¿Necesitas una iglesia que te envíe? ¿Necesitas un montón de cursos? ¿Necesitas todo esto? No, tengo que hacer algo ya. Y Dios abre las puertas. Haciendo la historia más corta, están en China y no entienden nada del chino, pero allá están. Necesito hacer algo. Necesito salir de donde estoy porque me la vivo posponiendo lo que creo que tengo que hacer. Entonces Ruth toma la decisión de salir de su casa, salir de su gente, salir de su familia, del lugar que conocía, de la tiendita de la esquina que le gustaba, del idioma que le gustaba, de la religión que le gustaba. Toma la decisión de salir para seguir algo que lo guiara hacia donde Dios estaba de manera más clara. Dios estaba haciendo algo en Belén. Ruth es motivada a seguir a su suegra. Tengo que tomar una decisión. Número 2, empieza a servir. Y vemos ahí que también aparece el hombre con quien se va a casar posteriormente y empieza a prestar servicio a Booz, porque ella ve en él una figura que ahorita vamos a estudiar más a detalle, una figura de redención para su propia vida. Una vez que ocurre esta situación, el libro llega a un tiempo de descanso de la misma Ruth bajo las nuevas promesas que ella acababa de alcanzar, y luego viene una recompensa que podemos decir que si fuéramos muy románticos, podemos decir que el libro de Ruth tiene la intención de hablarnos de una bonita historia de amor. Yo cuando lo estaba leyendo ahora estos días decía, debería de ser una película de Ruth, pero lo dije, pero que no la haga un cristiano, porque va a estar así como las de Hallmark, así van a estar bien así, que la haga otro vato. Termina en una recompensa. Sin embargo, el libro de Ruth no tiene como propósito específico o amplio inclusive hablarnos de una historia de amor entre Booz y Ruth, ahorita lo vamos a ver claramente, sino hablar de algo, de un destino mucho mayor que se va a manifestar en los últimos versos. Hay una palabra importante que tenemos que ver, que es la palabra Goel en hebreo. La palabra Goel es una palabra importante que aparece en este libro, que venía siendo muy importante en el contexto israelita. Tiene mucho que ver con aquello que nosotros estuvimos estudiando cuando vimos acerca del jubileo y el jubileo de jubileos, las 70 semanas de Daniel y esta manifestación de Cristo como el gran jubileo que se manifiesta. Junto con estas leyes de jubileo, Dios había establecido una ley que era la ley de la redención. La palabra Goel en hebreo significaba un pariente cercano que tiene la capacidad de redimirte. ¿Para qué funcionaba esto? Para que en una situación como estas, en la cual una mujer se quedara sin esposo, se quedara sin hijos,
el pariente más cercano que tuviera 3 características específicas que ahorita vamos a estudiar, él tenía la capacidad de decidir: te puedo redimir, es decir, te puedo acercar a mi familia para que pertenezcas a mi familia y goces de los mismos derechos. Este Goel o este pariente redentor tenía que tener 3 características para poder redimir a una persona. Número 1, tenía que estar dispuesto en su corazón a redimirla. Es decir, yo quiero que esa persona, este pariente cercano, no esté solo porque ha sufrido mucho, lo voy a llevar hacia donde yo vivo para que sea parte de mi familia, pero tenía que estar dispuesto. Número 2, obviamente tenía que ser un pariente cercano, tenían que estar enlazados por sangre. Y número 3, tenía que tener la capacidad económica para poderlo redimir. Entonces, vemos que esta palabra Goel es una palabra sumamente importante en el libro de Ruth, porque el libro de Ruth es un libro de redención. En todos los libros que hemos estado estudiando estamos viendo Cristo en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cristo en el libro de Ruth se trata de la historia de redención que viene escondida en Ruth para después ser manifestada completamente en Cristo. Es el corazón de Dios mostrado en Ruth y Boz para que después nosotros pudiéramos entender la importancia de lo que Cristo hace con nosotros. Entonces, cuando vemos Ruth, no solamente tenemos que pensar en Cristo en el libro de Ruth, sino pensar todo el pasaje, toda la historia que estamos leyendo es la historia de redención de Cristo con la humanidad. Entonces, vamos a la que sigue. El primer texto que quiero que veamos es Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Vemos un poco más adelante en el libro de Ruth que aparece un hombre que resulta que era cercano a Noemí, que se llamaba Boz, que era un hombre que tenía bastante dinero. Un día se acerca a Ruth y le dice: me voy a acercar con él para que me dé trabajo, y empieza a trabajar con él. Y podemos decir que a Boz le llama la atención porque inmediatamente pregunta, la ve, y si fuera en versión moderna diría vaya, porque la ve y dice: ¿quién es esta mujer? Le llenó el ojo inmediatamente. Entonces pregunta: ¿quién es esta mujer? Se acerca y le dice: pues resulta que es la nuera de Noemí, y resulta que Noemí es tu parienta. Entonces cuando regresa Ruth con Noemí, Noemí le pregunta: ¿dónde andabas? Y le dice Ruth: pues ¿crees que me topé? ¿Con quién? Pues con vos. ¿Cómo que andabas con vos? Sí, oye, pues es pariente. ¿Qué andabas haciendo? Pues me dio trabajo. Le empieza a dar trabajo y empieza a trabajar. En el plan de Noemí estaba: empieza a teleacercar, mija, peínate bonito, báñate, arréglate bonito, peínate el pelo y a ver qué pasa. Entonces Noemí empieza a trabajar también con Ruth, y Ruth empieza a servirle a Boz, pero con un corazón correcto, con un corazón serio de amor, de servicio hacia Boz. Resulta que, por eso decía que deberían de haber hecho una película, porque resulta que había un pariente más cercano que podía redimirla. Entonces cuando se entera de esta situación, Boz va con el pariente y no viene el nombre. Dice el capítulo 4 que dice: fulano, ven para acá. No sé si no se llama fulano, pero le dice: fulano, ven para acá. Y se acerca fulano y le dice: ¿qué crees? ¿Qué pasó? Regresó Noemí de donde andaba, se murió su esposo, se murieron sus hijos y necesita ser redimida. Necesita que alguien la vuelva a traer a su familia, a una familia donde ella pueda estar segura, porque no tiene familia cercana y tú eres el más cercano. Y dice él: está bien, yo la voy a redimir. Entonces Boz le dice: pero también trae a una moabita que vas a tener que redimirla junto con Noemí. Y se echa para atrás el fulano. Resulta que le dice: híjole, ¿sabes qué? Mejor no. Era un temor natural. Es una mujer pecadora, tiene un mal historial, seguramente ha de ser como las hijas de Lot, ha de ser como sus ancestros. Había un pensamiento, eso se le llama un prejuicio.
No la conocía, pero ya la había desechado de primera instancia. No seamos así nosotros, nos citaron esta semana a una reunión gobierno del estado con una asociación civil que está luchando por los derechos de la libertad religiosa en México. Entonces yo me metí a ver la página cuando nos invitaron y a ver de qué se trataba, y estuve buscando por toda la página alguna pista que me dijera de qué religión eran, porque es para la unidad de las religiones en México, todas las religiones. Entonces entras a la página y vienen ahí los logotipos en el Islam, y viene el cristianismo, y viene el judaísmo, y viene no sé qué otra, un montón. Yo me aventé toda la página, todas las pestañas, nosotros que creemos, noticias, mensajes, recursos, encontrando una palabra evangélica que me dijera que ellos eran de nuestro equipo, algo para saber, voy o no voy a la reunión. Total, que terminé yendo a la reunión de todas formas. Ahí andaba yo en la reunión y me tocó sentarme junto con un pastor metodista, y el pastor me dijo: oye, ¿tú sabes de qué religión son ellos que nos están convocando? Le digo: pues no, le digo, pero le digo, tengo esta incomodidad, le digo, porque en mi mente quiero catalogarlos. O sea, quiero saber dónde caben. Si es, bueno, si me dice que es evangélico, no me quedaría conforme. Quiero saber si son de los que aplauden o de los que no aplauden. Quiero saber si son bautistas o pentecostales, o son de la prosperidad, o son de los pobres, o sea, siempre tenemos esa tendencia a catalogar las cosas para poder identificar a la gente. En muchas ocasiones caemos en prejuicios, y los prejuicios no son buenos. Este hombre es lo que hace con esta mujer. Oye, ¿sabes qué? ¿Puedes redimir a Noemí? Noemí, sí, la hija de don Hilario. Sí, ella sí la voy a redimir, pero viene con una moabita. Se me hace que siempre no. Es moabita, sí, no, ¿sabes qué? Yo no le entro. Vos ya la había conocido. Vos lo que estaba esperando era que dijera que no, para poder decir: yo la puedo traer. Precisamente, vos es una figura de Cristo. Vos es aquel que, cuando hay otras personas que nos pueden desechar de primera instancia, Cristo viene y se acerca a nosotros. Por eso dice la palabra en Romanos: siendo enemigos de Dios, Cristo muere por nosotros. ¿Cuánto más estando ya reconciliados? Antes no éramos de los buenos, hermanos, y Jesús murió por nosotros. Pero no solamente lo piense para usted que ya conoce a Cristo, piénselo con las personas que está afuera. Cristo murió por las personas más malas que usted pueda conocer. Los ama más que usted, y Jesús está buscando llevarlo a su familia, redimirlo también a él o a ella. Entonces, Cristo aparece como una figura precisamente de redención, o como Goel, como ese pariente cercano que redime. Dijimos que debía de tener 3 características el pariente cercano, ¿verdad? Número 1, tenía que ¿qué? Buenas noches. Estar dispuestos a redimir. Gálatas 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo estuvo dispuesto a sufrir la situación que tenía que sufrir para podernos redimir. Cristo no fue enviado obligatoriamente, sino que voluntariamente, como dice Filipenses 2, se despoja a sí mismo, tomando forma de hombre y haciéndose siervo, haciéndose lo menor. Eso es algo voluntario de Jesús. Cuando estudiamos Filipenses dijimos el énfasis: esto es un poema que existía en la iglesia primitiva, todo este poema de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero Pablo lo que está diciendo antes de este poema, está diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso no es parte del poema. Pablo les está diciendo: tomen en cuenta lo que Jesús hizo. El punto de Pablo es decirle: mira cómo está actuando Cristo para que tú actúes. Se despojó, se hizo humilde. Nosotros vemos que Jesús voluntariamente se ofrece para podernos alcanzar, voluntariamente. Entonces, haya en nosotros el mismo sentir significa voluntariamente tengo que ir a alcanzar a alguien.
Yo tengo un gran conflicto y ahora que nos vamos a cambiar de local, ayer estaba platicando con Arei y le digo, ¿cómo tengo conflictos? Le digo, este cambio de local a mí me está moviendo las ideas. Yo sé que no tiene nada que ver el local, pero me está moviendo muchos pensamientos y le estuve contando algunos de mis conflictos existenciales. Uno de ellos es cómo crecen las iglesias. Digo, ¿para qué quiero que crezca? Todo el mundo es muy natural. Qué padre que crezca la iglesia, ¿no? Pues sí, qué padre. Pero empiezas a pensar, alguien que no conocía a Cristo está totalmente cambiado por causa de ir a la iglesia. La mitad de la iglesia o más de la iglesia son gente que tenían problemas realmente y está creciendo porque estamos haciendo verdaderamente obras para alcanzar al necesitado, o estamos seccionando, porque eso nos pasa mucho a los pastores. En toda iglesia empiezas a seccionar tu target, tu audiencia, tu gente. Desde el lugar donde te pones, desde el lugar en el que decides establecerte, desde el tipo de música, desde el tipo de sillas, desde el tipo de predicaciones, empiezas a segmentar. Y parece que lo hacemos a propósito, porque yo quiero que mi iglesia tenga gente de clase media o media alta para poder solventar entonces los gastos. Hay un montón de conflictos que tengo en la mente de cómo queremos crecer, pero ¿cómo queremos crecer? Queremos ser más en la iglesia, ok. ¿Quiénes son más? ¿Quiénes van a llegar? Se me hace muy suave cuando alguien me dice, oye, invité a un amigo a la iglesia. Digo, qué padre. Sí, es que él iba a una iglesia, pero ya no va a esa iglesia. Qué bueno, qué padre, ojalá. Yo siento que parte del ministerio que tenemos aquí es de discipulado, y la gente que llega, yo siento la responsabilidad de discipular. Pero como quisiera que si fuéramos a crecer fuera verdaderamente con gente que no conociera a Cristo de manera real y personal. Si verdaderamente hiciéramos un trabajo como iglesia, que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, de decir, me voy a encarnar y voy a alcanzarlos, tengo que redimirlos también yo, tengo que tomar la misma misión de Cristo, el ministerio de la reconciliación, y tengo que ir hacia afuera para traerlos a casa, para regresarlos al Padre, para regresarlos al lugar donde tienen que estar. Les he dicho a mis amigos pastores, un día iba a una reunión y llevaba, no sé por qué, y andaba yo vestido muy formal. Me dijo, oye, ¿qué formal andas? Le dije, está bien dura la competencia en las iglesias. Le dije, ahora hasta se fijan cómo se viste el pastor, en todo se fijan. Les digo, el asunto en la iglesia es que estamos buscando cómo atraer gente, ¿no? Y antes había todavía candados mayores. Cuando hablábamos de no estoy pensando en nadie, por favor, nadie se lo tome personales, son reflexiones que he tenido por meses, pero en cuanto al cambio de iglesias, se ha vuelto una epidemia. No estamos plantados como familia, y lo he sufrido aquí con personas también que se han ido. Y el sábado una tía me preguntaba, oye, ¿qué pasó con tal persona? ¿Va a tu iglesia? Le dije, tuvo un conflicto con una persona en la iglesia y se fueron, no pudieron arreglar los conflictos, y era un conflicto de dinero. Y resulta que esa persona tuvo conflictos con 3 o 4 familias más, y 3 o 4 familias más se fueron de la iglesia por conflictos de dinero con la misma persona. Ya no está esa persona aquí, entonces no se preocupen que vayan ustedes a tener conflictos con ellos. Pero tenemos esta tendencia en las iglesias en hacerlas crecer por medio de un marketing cristiano y evangélico, marketing personal. Voy a mercadearme a mí mismo como pastor. Los muchachos de aquí de la iglesia el año pasado, hace 2, no sé, estábamos viendo todos estos que sacamos la foto del pastor con una frase así muy matona, y pusieron algo así como que ¿por qué no una hamburguesa doble? Pusieron una frase bien tonta mía con mi foto como si fuera de ese tipo, porque estamos muy acostumbrados ya y no nos damos cuenta que eso está mal. Queremos hacer crecer a la iglesia por medios que no son correctos. La misión de la iglesia, para regresarme al punto, la misión en la iglesia es alcanzar personas
que no conozcan a Cristo. Si queremos crecer como iglesia, y viene gente bien cercana y amigos muy cercanos este año, la familia Benzor se acercó también con nosotros, Noé y Paloma, gente que conocemos de muchos años que se acercan y dicen queremos congregarnos, bienvenidos, son parte de la familia, pero eso no fue un paso más en el propósito que tenemos evangelístico como iglesia. ¿Me explico? No avanzamos en el propósito de llevar el evangelio a otras personas. La iglesia tiene que aprender a crecer de la manera sana, de manera sana, y no lo va a hacer el pastor, lo van a hacer todos ustedes. Todos nosotros conocemos personas que necesitan a Cristo. Todos nosotros conocemos personas. Necesitamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Jesús tiene la voluntad, está dispuesto a redimirnos. Número 2. El segundo requisito era ser pariente cercano. Hebreos capítulo 2, versos del 11 al 15 dicen: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús empieza la Biblia nos habla de una hermandad dentro de la creación de Dios, dentro de los seres humanos, como hermanos, no en el sentido hermanos de adopción, de espirituales, personas que han conocido a Cristo y han nacido de nuevo, sino hermanos participantes de una misma creación. Y aquí hay algo interesante, el por qué Cristo se encarna, porque dice: los hijos participaron de carne y sangre. Era necesario para poder cumplir con la ley del Goel, ser verdaderamente cercanos, tener la misma peculiaridad. Por eso Jesús nos llama hermanos, porque era necesaria la encarnación para poder cumplir con el mandamiento de Goel, porque era la manera en que podía redimir. Si estaba lejano como Dios, no era hermano, tuvo que encarnarse. Por ahí había un grupo, los capadocios, que hablaban de la encarnación de Cristo y decían: lo que no se asume no se redime. Era una frase muy común de ellos, y decían de Cristo: Cristo tuvo que asumir carne, sangre, mente, alma, todo lo que es el ser humano para poderlo redimir. Tuvo que encarnarse, porque lo que no se encarna, lo que no hubiera adoptado él en su persona, no lo hubiera alcanzado. Por eso se hace hombre, para poder cumplir con este mandamiento de Goel, para poder ser cercano, para poder ser pariente específicamente. Y punto número 3, características de Goel, era tener la capacidad en todos los sentidos. Juan 10, capítulo 11 al 18 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto del asalariado es tan duro y es tan real en nuestro contexto. Por ahí un profeta del Antiguo Testamento habla también de los asalariados, los que buscan únicamente para la lana. Es la analogía perfecta. Buscas a las ovejas para quitarles la lana. Es claro, conozco a tantos y tantos pastores que estamos tan lejanos de las personas, inclusive que somos inalcanzables a las personas. Jesús es muy claro: hay asalariados. Hay personas que están por la ganancia económica, porque me pagan un sueldo, pero no me importa la gente. En una ocasión una muchacha me habló de una iglesia. Ella, tanto como su familia, tienen
toda la vida asistiendo a la misma congregación. Y un día me dijo, oye, me quiero casar, ¿me puedes casar? Yo no sé por qué yo le gusté a la gente que no son de la iglesia. ¿Me puedes casar? Y luego les pregunto, tampoco estoy hablando muchas indirectas, no es para nadie, perdónenme, porque luego pensé, no es para nadie, así es. Pero en este caso se iba a casar con una persona no cristiana que estaba divorciada y que tenía 3 hijos, el hombre. No sé cuántos hijos, pero tenía hijos. Me dijo, ¿me puedes casar? Y yo he puesto como regla personal el decir, mira, yo no tengo problema en casarte, pero yo voy a agarrar el criterio de tu pastor. Entonces, yo te voy a casar, nomás que voy a hablar con tu pastor primero. Quiero saber por qué no te va a casar él. En caso de que sea en que él diga, yo no lo quiero casar, yo no te puedo casar porque yo voy a tomar su criterio. En caso del que me diga, yo no puedo, yo no pude esa fecha, pero si los hubiera casado, yo sí te caso. ¿Me explico? Independientemente de la situación en la que estén. Entonces yo le dije lo mismo, le dije, sí te puedo casar, nomás quiero saber por qué no te casó tu pastor y quiero saber qué pasa también con tu familia, porque conozco a sus papás. Y le dije, quiero nada más preguntarle a tus papás qué piensan de que te cases con él. No, mis papás sí quieren. Todo el mundo me dice lo mismo, no, es que mi pastor no puede, pero sí quiere. No sé cuántas veces he escuchado eso. Y tus papás, no, mis papás sí quieren también. Okay. Le hablé a sus papás, no, pues que sí, pues no estamos seguros, ¿verdad? Pero pues que se case, o sea, más o menos. Bueno, pues voy con el pastor y le digo, oiga, pastor, ¿qué pasó con esta situación? Es así, se quiere casar. Quiero preguntarle, fui a verlo en esa ocasión al pastor directamente. Quiero preguntarle si usted la casaría o no la casaría, o quiero saber cuál es su criterio dentro de su iglesia, porque ella tiene 25 años congregándose con usted. Y me dijo, ella tiene 25 años congregándose aquí, pero yo no soy su pastor. Y para mí fue tan conflictivo. ¿Cómo puedes tener 25 años congregándose y estar sin pastor? Y me di cuenta que esa es una realidad. Podemos estar en una congregación por muchos años sin verdaderamente pertenecer a la comunidad de la iglesia. Número 1, en ocasiones porque los pastores son asalariados, porque es lo que sé hacer, porque es por lo que me pagan, y si no lo hago no voy a tener cómo sacar los gastos. Y número 2, a veces porque nosotros mismos no estamos dispuestos a pagar el precio de pertenecer a una comunidad, que es muy sacrificial. Es bien difícil pertenecer a una comunidad. Pasó el tiempo y me di cuenta de ese ejemplo. Dije, qué triste que esa iglesia tan grande no tenga pastor, porque me di cuenta que el pastor, hay personas que tienen años que no tienen pastor. Pero hace pocos meses, a finales del año pasado, otra muchacha me habla, oye, me voy a casar. Ok, ¿me casas? Sí. Se le salió a ella a decirle, ya le había dicho a tal pastor y me dijo que no. Y le dije, oye, pero él no es el pastor de tu iglesia. No, es que mi pastor no podía. Se ya va por el tercero. Ya se me hizo muy sospechoso. Le dije, déjame hablo con tu pastor, con este otro pastor de otra iglesia, para ver qué pasó. Y le hablo al pastor, oye, ¿qué está pasando? Le digo, me habló esta persona que se quiere casar y me dijo que tú no la habías querido casar, pero me dijo que porque tú no tenías tiempo en esas fechas, nada más. Entonces buscó otra persona y esta persona le dijo que no y vino conmigo. ¿Es cierto que no tienes tiempo? Y me dijo, no. Dijo, créeme, Aaron, que estuve orando y ayunando por la situación de ella y lo puse en manos de Dios, y le he tratado de acercar una y otra vez a la iglesia y no quiere y tiene una vida desordenada y se va a casar con una persona sumamente desordenada. Dijo, y yo le dije que no la puedo casar porque ella no pertenece directamente a la iglesia. Pero el corazón pastoral era muy distinto. Esta otra persona se esforzó mucho por acercarla, oró mucho por la situación. Me consta y me lo dijo con mucho dolor, me duele mucho, pero no está cercana. Yo he orado, le he buscado y digo, está bien, de eso se trata toda esta situación. Después de conmigo fue con otro pastor, porque yo le dije que no. Le dije, ¿sabes qué? Hablé con tu pastor y no es que tu pastor no tenga tiempo, es que tú no has querido
pertenecer a la congregación a pesar de que ellos te han buscado en muchas ocasiones. Pero fue después con otro pastor, por el cuarto, amigo mío, y me dice: oye, ¿cómo eres gacho? ¿Por qué no quisiste casar a tal persona si tú la conoces de hace muchos años? Le dije: vato, porque yo hablé con su pastor y su pastor dijo que no estaba en condiciones de casarse y con él menos. Bueno, pues se me hace que yo los voy a casar y no sé qué, ándale pues. Lo único que les pedí, me dijo, fue que viniera su prometido, porque vivía en otra parte, que viniera y que platicáramos aquí. Cuando viene él, después de esa reunión que tiene él con los dos, me habla el pastor y me dice: ¿sabes qué? Este muchacho la estuvo humillando todo el tiempo cuando nos juntamos, diciéndole: yo ni me quiero casar por la iglesia, yo lo hago nada más para que ella esté contenta, pero a mí me vale gorro, y todos ustedes pastores que no me quieren casar ya me tienen harto y no sé qué. Dijo: así fue la reunión que yo tuve con ellos y le tuve que decir que no. El quinto pastor, uno que nadie conocía y que ellos no conocían, no sé con qué cuento fueron, y fue el que los casó, el quinto pastor. ¿A qué voy con esto? A que dentro de toda esta dinámica de redención tiene que haber disposición aún de las dos partes, tanto del que redime como el que va a ser redimido. Toda esta participación comunitaria requiere esfuerzo personal de los dos, de las dos partes, de todos. Yo necesito esforzar, ustedes saben que estamos tratando de levantar una iglesia congregacional. Estamos tratando de todos rendirnos cuentas, como dice la palabra, rindiéndonos cuentas unos a otros. No solamente es unidireccional, pero todos participando de una dinámica de rendición de cuentas. Pero tenemos que aprender a participar de esa dinámica, porque después vamos a crear una iglesia donde haya un asalariado, que a mí me interesa nada más que se me pague mi sueldo, y va a haber gente abajo que digan: a mí no me interesa ir y escuchar cuando yo quiero escuchar lo que a mí me gusta, pero no quiero participar de esta dinámica redimido, redentor. Todos somos participantes de esta dinámica para que podamos acercarnos a Cristo, y entonces sí, Cristo pueda hacer su obra totalmente en nosotros. Vamos a continuar nada más con este último texto de Juan y terminamos. Dice verso 13: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y estábamos viendo esta tercera condición, la capacidad. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Una comunidad perfecta entre la Trinidad y la iglesia. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este verso lo han interpretado de todas las maneras que usted se puede imaginar, inclusive extraterrestres, que son extraterrestres las ovejas de otro redil. A mí me lo dijeron en una denominación. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está diciendo: yo tengo el poder, la capacidad para llevar a cabo la redención. Regresándonos rápidamente al libro de Ruth, último capítulo, último verso, vemos que el propósito más amplio de Ruth era el siguiente. Último verso dice: Boaz, es decir, el esposo de Ruth, engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El punto de Ruth, es decir, de toda esta situación tan enredada, viene una figura del Mesías importantísima, que es David. El destino de Ruth explota. Lo que sucede más adelante es que vemos la genealogía de Cristo. ¿Y quién aparece en la genealogía? Ruth. Ruth aparece en la genealogía de Cristo. Una mujer moabita, alejada de todo el sistema tradicional judío, que decide acercarse a Dios, decide recibir la redención de Boaz. Empieza a educar a su familia. Y el punto del libro, es decir, de esta unión apareció el gran rey David, en la cúspide, el punto más alto posiblemente de la nación de Israel, vino a raíz de una mujer que decidió seguir a los demás. Dios honró la decisión de Ruth
trayendo una gran, gran recompensa, dándole un bisnieto que era David y apareciendo en la genealogía directa de Cristo. Aparecen varias mujeres, son 4 mujeres en la genealogía. Las otras 3 tenían bien mal testimonio. Las otras 3 fueron de panzazo. Ahí es la gracia de Dios. Pero aquí lo que hemos venido platicando, obediencia, 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 aparece en esta situación. Es la gran historia de la redención de Cristo con la iglesia. Se trata de ver la historia de amor entre Jesús y su iglesia y cómo Él está dispuesto a hacernos otra vez su familia, cercanos a Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta tarde, Padre Santo, por la bendición que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, de aprender de ella, de edificarnos de ella, Señor. Ayúdanos a comprender la importancia de la redención, de la obra de Cristo, Señor, de ese fruto de la obediencia de Jesús que nos ha hecho cercanos, que nos ha dado ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque nos hablas y porque en ocasiones eres duro para nosotros, Señor, y en ocasiones nos hablas porque quieres de nosotros santificación, quieres de nosotros, Señor, un corazón más puro, Señor, y como iglesia ayúdanos a conservarnos puros en nuestras intenciones, porque vienen las tentaciones, vienen tentaciones ministeriales, personales, y queremos rogar, Señor, esta tarde para que nos permitas estar siempre cercanos, dependientes totalmente de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a salir al mundo, ayúdanos a rescatar personas, Señor, que están en situaciones infernales. Ayúdanos, Señor, a traerlos de vuelta, Señor, a llevarlos a casa, a acercarlos a Cristo, a acercarlos al Padre. Ayúdanos a tener una dirección clara como congregación y como iglesia, Señor. Manténnos con los pies en la tierra, Señor, y manténnos en todo momento apegados a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.